Bien, buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos a su clase de química. En la clase de hoy daremos una introducción acerca del tema de ácidos y bases. Este tema será el grueso de nuestro contenido temático en este último periodo en la materia de química. Entonces, lo primero que quiero que analicemos es que un caso de una estudiante y pues vamos a finalmente, después de que veamos algunos principios generales de los ácidos y los bases, pues a entender un poco mejor la dinámica de esta historia. Entonces, lo primero es que hablamos de María Paula, que es una estudiante del grado 11 de una institución educativa ubicada en el Chocó. Y resulta que cuando María Paula se despertó, sintió un dolor muy fuerte en la parte superior del estómago. Aún así, pues ella decidió ir a estudiar, pero pues durante el descanso tuvo que ir a la enfermería, ya que ese dolor se hizo mucho más frecuente y mucho más intenso, ¿sí? La enfermera del colegio le preguntó pues qué era lo que sentía, lo que María Paula respondió que sentía un fuerte dolor como una acidez. Y ante esa respuesta, pues la enfermera le dio una cucharada de un medicamento llamado leche de magnesio. Al cabo de un tiempo, María Paula se sintió mucho mejor. Y cuando llegó a casa, contó lo sucedido en el colegio a su abuelo y pues que había estado mucho tiempo en el campo y le dijo que la próxima vez que le sucediera debía comer alguna papa cruda rallada con miel en ayunas y pues que eso le iba a ayudar para la acidez. Pero pues a María Paula le quedó como sonando en la cabeza lo que le decían y sintió pues como curiosidad para entender la razón por la cual sintió ese fuerte dolor y por qué una cucharada del líquido que le habían dado en la enfermería pues le había quitado ese malestar. Entonces ella decidió consultar a alguno de sus profesores de biología y química, quienes le explicaron que probablemente pues ella estaba presentando un cuadro de gastritis, que es una inflamación de la mucosa estomacal producida por una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que se encuentra presente en el estómago y que se relaciona con los jugos gástricos. Estos son muy ácidos y los produce el estómago pues para disolver algunos alimentos. Esa mucosa que se encuentra presente en el estómago soporta la acidez de estos jugos, está diseñada para eso, ¿sí? Y por otro lado, la leche de magnesia es una base y esta está compuesta pues por un hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, lo cual lo que hace es equilibrar esa acidez presente en la irritación de la mucosa estomacal. María Paula quiso investigar esos dos conceptos que le había dicho su profesor de los ácidos y las bases, pues para poder entender mejor qué era lo que estaba pasando en su cuerpo. Y precisamente eso es, joven, lo que nosotros vamos a hacer durante este bimestre académico. Vamos a entender esos términos y vamos a ver cómo no solamente se aplica constantemente en todos los procesos químicos, en muchos procesos químicos que se desarrollan en la parte ambiental, en la parte industrial, sino que en nuestro cuerpo todo el tiempo están teniendo relación y se están dando procesos con este tipo de compuestos. Entonces, debemos hablar primero de qué es un ácido y qué es una base y estas cómo se diferencian. Lo primero que debemos decir es que los ácidos se encuentran o han estado presentes siempre en nuestras vidas, ¿sí? Aunque de pronto no los hayamos reconocido como tal o no lo sepamos. Muchos de ellos se encuentran en la naturaleza, como por ejemplo el ácido fórmico, ¿sí? Que se encuentra en las hormigas, el ácido cítrico en un sinnúmero de variedad de frutas, el ácido acético en el vinagre, el ácido tartárico que se encuentra presente en el vino, el ácido málico en frutas como la manzana y el ácido clorhídrico que se encuentra en nuestros estómagos y muchos otros también ácidos que se encuentran allí presentes que pues eh, tal vez muchos de nosotros no conocemos o no estamos familiarizados. Ahora, si nosotros hablamos de las bases o álcalis como se les conoce también,
Pues también estos han estado presentes en la naturaleza desde hace muchísimo tiempo y digamos que desde la antigüedad ellos detectaron que existían tres tipos de bases, ¿sí? La primera era la potasa, la llamaron así, que resultaba de las cenizas de la madera. Em, la cal resultaba de quemar unas conchas, ¿sí? Probablemente ellos lo descubrieron después de que hicieron algunas quemas o fogatas que se hacen en la playa y se daban cuenta de ese cal que resultaba de esa combustión. Y la otra era el bicarbonato de sodio, que resultaba después de la evaporación de ciertos líquidos, de ciertas aguas que daba, ¿sí? Entonces, las clasificaron, los griegos y los egipcios las clasificaron de acuerdo a cómo ellos las percibían sensorialmente, ¿sí? Los ácidos eran aquellos que tenían un sabor ácido y las bases o los álcalis eran aquellos que de pronto tenían un tipo de textura que era mucho más viscosa o podríamos llamarla jabonosa. ¿Listo? A principios del siglo XVI se comenzaron a descubrir muchas más propiedades de estas sustancias y primero los alquimistas ellos notaron que los ácidos eran capaces de disolver metales como la plata y esto les sirvió o esto fue muy enriquecedor para el conocimiento de cómo era muy útil para separar diferentes tipos de aleaciones, ¿sí? Las personas que trabajaban con colorantes para telas encontraron que esos ácidos cambian algunos tintes o colores rojos intensos, mientras que las bases, a diferencia de los ácidos, cambian los colores azules. ¿Sí? Empezaron a experimentar y en medio del quehacer de sus investigaciones vieron que estas sustancias provocaban esos cambios diferenciales. Y finalmente, en el año de 1658, un farmacéutico que era Johann Rudolph encontró que los ácidos y las bases reaccionan entre ellos produciendo o generando un tipo de efervescencia y produciendo una nueva sustancia llamada sal. Entonces, chicos, este bimestre no solamente vamos a conocer eh, y vamos a distinguir cuál es una sustancia ácida, cuál es una sustancia básica, sino que también vamos a introducirnos al tema que verán con mucha más profundidad el próximo año, que son las reacciones químicas y la generación de nuevos productos como por ejemplo las sales y cómo después de que tengamos un fundamento en estos temas vamos a poder no solo conocerlas e identificar las sustancias, sino que vamos a poder realizar cálculos estequiométricos en las sustancias.